dar. Y entonces se nos va a dar a nosotros una medida buena, apretada, remecida, rebosando, dice, se dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverá a medir. Entonces, si tú y yo le creemos a Dios, vamos a ser bendecidos y volvemos a bendecir y seguimos bendiciendo, porque dice, con la medida en que tú des, es con la medida que tú vas a recibir. Y si tú y yo damos con la intención de bendecir, pues dice ahí que vamos a recibir con la misma medida. Y si damos para bendecir, ¿cómo vamos a recibir? Con bendición. Con bendición, hermano. O sea que hay una forma de salir de este ciclo de que no me alcanza, de que no se puede. Ahorita compartía el hermano Miguel que su compañero decía, ¿y a poco te alcanza? Como diciendo, pues ¿cómo le haces si ganamos lo mismo, si tenemos los mismos gastos? ¿Cuál es la diferencia? Pues la respuesta es, Jesucristo es la diferencia. Si tú y yo ponemos en práctica este ciclo virtuoso sobre nuestras vidas, vamos a poder experimentar la promesa de Dios actuando sobre nuestra vida. No son palabras mágicas, es la bendición de Dios. Pero hay un paso de fe que tú y yo tenemos que avanzar, porque ahí al principio dice, ¿cómo empieza la escritura? Dar. Es decir, le tenemos que creer a Dios. Para iniciar este ciclo virtuoso, tenemos que empezar creyéndole a Dios, dando. Y entonces uno dice, ¿pero qué voy a dar? Pues hermano, entonces nos tenemos que preparar para poder bendecir a la gente. Fíjate que dice Zacarías, por favor, en el capítulo 13, libro de Zacarías, capítulo 13, vamos a leer versículo 1. Cuando esté ahí diga amén. Amén. Aleluya. Zacarías 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de pecado y de la inmundicia. En otras palabras, dice, en aquel tiempo va a haber un lugar donde los pecados son perdonados, en donde hay un borrón y cuenta nueva. ¿Para quién? Bueno, la escritura dice, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. A lo que se refiere es para el pueblo de Dios. ¿Quién es quien perdona los pecados? Dios. ¿Y sobre quién se está dando esta oportunidad? Sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre aquel que se acerque con un corazón contrito y humillado. Hermano, esta bendición no todo el mundo la conoce. Hay gente que no sabe que hay una oportunidad en su vida de acercarse a Dios. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Hay gente que no sabe que hay un manantial abierto para las personas. Hay gente que lo que piensa es que si le tocó vivir en esa situación, pues ni modo. Hace muchos años en el Canal 11 había un programa que se llamaba Así nos tocó vivir, ¿se acuerda? ¿Alguno de ustedes lo vio? O con quién sabe qué Pacheco, ajá, ¿no? Así nos tocó vivir, como diciendo, pues ya ni modo, ¿no? Y ya lo ponía de manera medio romántico, decir, ay, sí, qué padre, ay, sí, pobrecito, bueno, pues ya ni modo, saber qué se podrá hacer. Hermano, no es cierto. No es cierto que así nos tocó vivir, porque hay un manantial de vida, porque hay una esperanza, porque podemos hacer un cambio. El mundo dice en sus dichos, el que nace para maceta, del corredor no sale. Y el que nació torcido, ya su tronco no se va a enderezar. Esas son las ideas del mundo, y es que así se mueve el mundo sin Dios. Pero cuando nos movemos en el poder de Dios, en su misericordia, en su perdón, en su amor, es que podemos experimentar algo nuevo. Es que podemos experimentar cosas, cambios sobre nuestra naturaleza. Es que se nos puede acabar la ira y podemos controlar nuestro espíritu y recibir el don del dominio propio y bendecir a los demás. Pero es que hay gente que no sabe que esto existe. Y entonces leíamos en la primera escritura, da, bendice a la gente. ¿Con qué lo voy a bendecir? Algunos se podrá preguntar. Ok, preparémonos, leamos la palabra de Dios y expliquémosle a la gente que no tiene por qué conformarse con una vida llena de pecado, con una vida llena de maldad, con una vida llena de mentira, con una vida llena de tristeza, con un así me tocó vivir y ya ni modo. No, hermano,
En Cristo Jesús no hay un ya ni modo. En Cristo Jesús hay una esperanza. En Cristo Jesús dice, habrá un tiempo de un manantial abierto para la casa de David, para nosotros, para el pueblo de Dios. Hay gente que no sabe que puede ser injertada en el pueblo de Dios. Hay gente que cree que ya es hijo de Dios, pero no se comporta como tal. Y hay gente que piensa que Dios no existe. Hay gente que no sabe de las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Tenemos que salir a bendecir a la gente. Tenemos que mostrarle a la gente cuál es la verdad. Jesucristo es la verdad. El mundo engaña y el mundo absorbe la vida de la gente y los quiere para desgastarlos y luego para desecharlos. Porque en tu trabajo, hermano, cuando te corren tu trabajo no se van a poner tristes, más bien van a buscar a otra persona que llene ese lugar y ya, fin, punto final. No le interesamos al mundo, a quien le interesamos es a Dios. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que tú y yo vivamos. Y eso lo tiene que saber la gente. Necesitamos prepararnos. Hay gente que cree que el pecado no existe o qué cosa es el pecado. Empiezas a platicar con la gente de qué es pecado y hay gente que se ofende. A ver, ¿qué es pecado? Porque todo es pecado, porque no sé qué. ¿Con qué me vas a salir qué es pecado? Entonces empieza un debate sobre cuál es la definición de pecado en lugar de aceptar sus pecados. En lugar de decir, estoy metido en un problema, tengo que hacer algo con esto, tengo que tomar a Dios en cuenta en mi vida, en lugar de pensar en esa situación, su discusión está en que si existe o no el pecado, que si es relativo, que si no sé qué, que si depende de no sé cuál. Hermano, dice la Biblia que Dios puso en nuestros corazones grabadas las tablas de los mandamientos, es decir, que todos entendemos lo que está bien y lo que está mal. Pero con argumentos y filosofías extrañas, como que se quiere zafar la gente para seguir atorada en el pecado y no sentirse mal en su corazón o en su mente. Pero la verdad es una, hermano. La verdad es una, y que hay pecado. Y que nosotros tenemos que denunciar ese pecado. Y tenemos que bendecir a la gente, hablándole a las personas de que el pecado es real y que lo está dañando a esa persona y que hay una salida en Cristo Jesús. Porque dice ahí, en aquel tiempo habrá manantial abierto en la casa de David para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado. Esto ya sucedió por medio de Jesucristo y de la inmundicia. Es decir, Dios ya provió de su Hijo Jesús para la purificación de pecados y para quitar toda inmundicia. Dios ya lo dio. Ya no estamos esperando que suceda, ya sucedió, hermano. Pero la gente a veces no lo sabemos. Y en lo que busca mejorar su vida, muchas veces es en tener un mejor sistema de entretenimiento, en un mejor paseo, en una mejor pensión, en un mejor descanso, en un mejor algo. O sea, buscan mejorar cosas que son vanas, hermano. Pero no buscan mejorar en su relación con Dios. Bueno, ni consideran tener una relación con Dios porque no saben de las promesas. Tú y yo tenemos que ser quien da, quien bendice a la gente. Hermano, cuando leemos la Biblia, la leemos para que Dios nos bendiga, pero para poder ser de bendición a los demás. Y cuando oramos y estamos en la presencia de Dios, no es para que nuestras necesidades banales sean suplidas, sino para estar equipados y salir a bendecir a la gente. Decirle al Señor, Señor, ya sé que tengo que compartirle a esta persona que está ahí alrededor mío, en mi trabajo, en mi colonia, en los que frecuento. Tú sabes a quién. Dios ya te ha llamado, seguro estoy, porque ese es el carácter de Dios, que nosotros no nos callemos la boca, sino que compartamos. Y tú y yo sabemos a quién le tenemos que compartir. Y en oración lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, deme la fuerza, porque no he tenido la fuerza para parir esos hijos espirituales. Porque me he quedado corto, porque me he quedado callado, porque no sé qué decir, porque me da pena, porque el mundo nos ha aplastado diciéndonos cállate. Porque en el mundo hay una corriente que dice que si crees en Dios es que eres débil. Es una mentira, hermano. Si crees en Dios es porque has experimentado la verdad. ¿Y en dónde está la debilidad de la verdad? La debilidad está en la mentira, la debilidad está en el engaño. Pues va a llegar el momento en que salga a la luz la verdad y entonces toda la mentira se derrumba.
El cimiento sólido está en Jesucristo. Pero el mundo trata como de apagarnos y de hacernos creer porque ha avanzado la ciencia o quién sabe qué cosas han avanzado y dicen que Dios no existe. Llegó un momento de mi vida que así decían los maestros. Iba yo a la escuela y los maestros decían, si crees en Dios eres tonto. Y entonces lo escuché tantas veces que dije, yo no quiero ser tonto y empecé a dudar de mi fe. Y esto es lo que hace el mundo. ¿Pero por qué, hermano? Porque no hay alguien que hable la verdad. Porque cuando leemos dar y se os dará, bendice para que seas de bendición, se ha quedado corto, se ha quedado callado. Hermano, no podemos permitir que eso pase. Nuestra oración tendrá que ser, Señor, equípame. Equípeme ese bendito Dios porque yo quiero salir a bendecir a la gente. Necesito, Señor, que se me quite la pena, que se me quite el miedo, entender tus promesas, saber en dónde están para salir a la calle a bendecir a las personas, a tu compañero de escuela, de trabajo, a tus conocidos. Decías que hablar de la palabra de Dios. Da, dice, os dará. Cuando leemos ese círculo virtuoso, decimos, gloria a Dios, sí quiero estar ahí y que Dios me bendiga y entonces yo bendecir y que Dios me vuelva a bendecir. Ok, pues ahorita ya estamos entrando de cómo hacerlo. Hay que entrarle a la guerra, hay que entrarle a batallar contra nuestras emociones y contra nuestros sentimientos y decirle a la gente lo que necesitas es a Dios. A veces la gente cree que necesita un montón de cosas antes, otro celular, otros zapatos, otro trabajo, otros hijos, otra mamá, otro papá, quién sabe qué tantas cosas. Uno en su mente dice, si tuviera o estas cosas, entonces ya sería feliz, o si tuviera esto otro, entonces la vida sería más fácil. Hermano, lo que necesitamos es a Dios, lo que la gente necesita es a Dios, pero tiene que saberlo, hermano. ¿Y cómo lo va a saber? Pues por medio de nosotros. Zacarías 13, versículo 2 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y a los espíritus de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira, y en el nombre de Jehová y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán como cuando profetizare. La gente que pone su fe en otro lado no ha escuchado esta palabra, que va a llegar el momento en donde todas las demás mentiras van a caer. Como que ponen su confianza en algo creyendo que va a funcionar siempre o que los va a sostener. Pero sí le dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, es decir, de cualquier otro Dios, y nunca más serán recordados. Se desaparecerán como si no hubieran existido. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y a los espíritus de inmundicia. En este mundo opera el engaño. Y a lo mejor estarás pensando en las imágenes a lo mejor de la religión católica, que es como lo que tenemos muy a la mano, pero está hablando más bien de cualquier idolatría. A lo mejor podríamos poner ahí, en aquel día se borrará el nombre de la empresa fulana, y era tu sustento, y era quien te bendecía o quien tu seguridad. ¿Te acuerdas de la compañía de luz? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos se acuerdan de Luz y Fuerza del Centro? A ver su mano. ¿Cuántos no saben de lo que hablamos? Hay gente que ya no los recuerda. No hace mucho y ya se está borrando de nuestra memoria. Ese sustento, esa bendición era de los sindicatos más fuertes. Y cuando empezó el problema se dijo, no, pues ese es super sindicato, pues ¿qué le van a hacer? Al rato va a pasar las cosas, no sé qué, y no va a pasar nada. Ajá, ya se está borrando de nuestra mente. ¿De qué color eran sus logos? Verde y negro, ya dice la hermana, no, era rojo y blanco. Ya como que ya no tenemos tanta claridad.
¿Verdad que se están cumpliendo la palabra de Dios? Que va a llegar un momento en donde aquellos otros dioses, en donde otros lugares, en donde se ha puesto la fe, se nos va a borrar de la mente y ya no van a tener la fuerza que se decía tenían. El sindicato más fuerte de México, ya no, ya no. ¿Qué es lo que está pasando? Que el único que se preserva hasta el final es Dios. Y el único lugar seguro en el que podemos poner nuestra fe es en Dios, no en ningún otro lado. En ningún otro lado. Del Titanic, ¿qué se decía? Nadie lo va, ni Dios lo puede hundir. Pues ni una navegada aguantó. Y lo recordamos, pues más bien porque es un hecho así como histórico, emblemático, pero el nombre de su capitán, pues quién sabe. El nombre de los que lo hicieron, pues yo no lo sé. Seguro que hay gente que tiene esos datos en su mente, pero ya no podemos poner nuestra fe en eso. ¿En qué lo podemos poner? En Dios. En Dios es en donde tú y yo tenemos segura nuestra fe. Zacarías 10:1, por favor. Pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, te quiero bendecir. Dios nos está diciendo, conmigo estás seguro. La lluvia es un símbolo de bendición, es un símbolo inclusive del Espíritu Santo. En Dios podemos estar seguros. Dice, pídele a Jehová esa lluvia que necesitas. No solo la lluvia, la del tiempo, sino la lluvia que ha de venir. Es decir, la bendición completa de nuestro Dios la podemos hallar en Él, pues no hay otro lugar en el que podemos poner nuestro corazón. Pero la gente lo tiene que saber. Piensa que puede vivir sin Dios, o piensa que Dios es para complementar su vida o para ocuparse, pues no sé, el día del domingo tal vez. Cuando yo tenía una religión, íbamos a misa algunos domingos porque había 15 años o boda o algo así. Bueno, el tiempo en el que fui más perseverante en misa fue porque la catequista pasaba lista en misa y traía sus listas y entonces nos pasaba lista y si no, entonces no íbamos a poder hacer nuestra primera comunión y pues ya estaba todo hecho para que se hiciera la fiesta, entonces pues no podías faltar. Y recuerdo que un niño le preguntó a la catequista y le dijo, ya no recuerdo cómo se refirió a ella, pero le dijo, ¿y cuándo voy a poder dejar de venir a misa como mi papá? Como preguntando en qué momento se acaba esto, porque ya no estamos como que aguantando el ritmo, ¿no? Y entonces la catequista, no sé cuál sea la respuesta, pero es que ese era el sentido de, ¿a qué vamos allá? Pues a cumplir, que nos pasen lista, porque había un objetivo y ese era, pues, hacer la primera comunión. Pero no era el objetivo conocer a Dios. No era el objetivo estar en su presencia. No era el objetivo conocer sus promesas. Bueno, ni siquiera teníamos una Biblia ni nos enseñaban a orar. No nos enseñaban a relacionarnos con Dios. ¿Cómo entonces vamos a conocer de estas promesas? Que donde tenemos que poner nuestra fe es en Jesucristo, que los demás lugares se van a olvidar y se van a derrumbar y ni siquiera tienen sustento de nada. ¿Cómo, hermano? Pues tú y yo nos tenemos que preparar y salir a anunciar las buenas noticias de nuestro Dios. Dad y se os dará. Bendecidos para poder bendecir a los demás. ¿O a qué nos vamos a dedicar? ¿O a quién le vamos a encargar que sucedan estas cosas? Romanos 10, por favor. Romanos 10:14. ¿Ya está usted ahí? Amén. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo? Pues por medio del llamado que Dios nos está haciendo, por medio de que tú y yo respondamos a ese llamado, por medio de nuestra obediencia a Dios, por medio de creerle a Él. Dad y se os dará. Tú y yo tenemos que darle a la gente la bendición de la verdad de Dios. Hay gente que cree que va a vivir en este mundo para siempre. Bueno, a lo mejor no lo cree así, pero vive como si lo creyera de esa manera. Viviendo para amasar cosas aquí y juntar cada vez, no sé, sin tomar en cuenta que un día vamos a morir y vamos a estar en la presencia de Dios. Es un pequeño rato el que estamos aquí, hermano. La Biblia dice que es como la neblina, que ahorita están, nomás le haces así y ya se acabó. Es un ratito chiquitito, en donde tenemos que poner nuestro empeño, nuestro corazón, nuestra fe, nuestro trabajo, es en lo eterno. Y la gente lo tiene que entender. ¿Cómo lo van a hacer? Dice, ¿cómo invocarán en el quien no han creído? Pues no se puede. Pero ¿cómo van a creer si no han escuchado la palabra de Dios? Tú y yo tenemos que dar a conocer la palabra de Dios. A lo mejor piensas que no es tu tarea y que tu tarea es solamente venir a la iglesia o que tu tarea es hacer tus oraciones, pero hermano, a todos Dios nos ha encargado extender su reino. Y es que a Dios le ha placido darse a conocer, pues por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Y Dios se revela a nosotros para que podamos bendecir a los demás. No para que nos llenemos la cabeza de historias y de conocimiento y de saber muchas cosas de la Biblia. Eso es vano si no lo ponemos en práctica, si no lo usamos para bendecir a las demás personas. ¿De qué nos sirve conocer tantas historias? ¿De qué nos sirve encontrar los libros, perdón, en la Biblia de volada si no estamos ocupando esa bendición que Dios nos da para bendecir a los demás? La gente, lo que le urge a la gente, lo que le urge al mundo, lo que le urge a la sociedad es conocer a Dios. Y entonces nos tiene que urgir a nosotros también. No pierdas tiempo, hermano. A esa persona a la cual Dios ya puso en tu corazón que le vas a compartir, que necesita escuchar la palabra de Dios, es alguien que a su manera está buscando una respuesta. De algún modo tocó el corazón de Dios y Dios cuando vio esa situación dijo, ¿a quién le encargo aquí? Ah, ya sé, a mi hijo fulano, mi hija fulana, que le queda cerca. Por medio de ella voy a bendecir a esta persona. ¿Y qué hacemos tú y yo? Es decir, en el plan de Dios está bendecir a esa persona por medio de tu vida, por medio de mi vida. ¿Cómo van a creer si nadie les va a hablar? ¿Cómo les vamos a hablar si no nos estamos preparando? ¿De qué le vamos a hablar si no estamos leyendo su palabra, ni conociendo a Dios, ni amando a Dios, ni a su obra? Necesitamos creerle a nuestro Dios. Zacarías 8, por favor. 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Órale, muy práctico. Ya sin dudas y sin nada. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Creo que, creo que está muy clara la palabra de Dios. Como que uno le dice al Señor, ok, ya sé, estoy siendo bendecido, Dios me ha ayudado, Dios me ha dado esto, me ha dado lo otro, me ha librado de aquí, me ha dado esta sanidad, me ha dado esta paz, etcétera, un montón de cosas. Entonces uno como que podría decir, Señor, pero ¿cómo le hago, Dios? Y entonces, bueno, estas cosas son las que habéis de hacer. Hablar la verdad
cada cual con su prójimo. ¿A quién le está diciendo estas palabras? A nosotros. O sea, tú tienes que tomar esta palabra para ti y entender que te está diciendo Dios, mira, tú tienes que hablar la verdad. ¿Con quién dice ahí? Con nuestros prójimos, con los que están próximos, con los que tenemos cerca. Tú y yo le tenemos que decir a la gente, ¿qué crees? El domingo fui a un lugar y estuvieron hablando de la Biblia y decían esto y decían lo otro y Dios hizo algo en mi corazón y yo tenía ganas de esto o tenía ganas de lo otro y tenía unos conflictos y, o sea, tú le hablas a la gente de lo que Dios ha hecho en ti. Tal cual lo que Dios hizo en tu vida o ha hecho en tu vida o está haciendo en tu vida, de eso tienes que hablar. De eso necesitamos hablarle a la gente. Dice, hablar verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, Jesús es la verdad. Hablar la verdad, hablar de Jesús, hablar de lo que Dios ha hecho, cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. No pienses mal de tu prójimo. De tu prójimo piensa que necesita a Dios. De tu prójimo piensa que le urge conocer a Dios. De tu prójimo piensa que es alguien que Dios está amando y que quiere amarlo por medio de ti. De tu prójimo piensa que es alguien que necesita ser salvado, salvado por Dios, pero por medio de la predicación del evangelio, usando tu boca, usando tu testimonio, usando la obra que Dios ya hizo en ti. Porque, hermano, yo sé, yo espero que lo tengamos muy claro, que Dios no nos salvó para evitarnos el infierno, sino que Dios nos salvó para ser de bendición a los demás. Evitarse el infierno es una consecuencia de ser salvos, pero nuestro objetivo es obedecer a Dios, conocer su voluntad y ponerla en práctica. Y dice la Escritura, estas son las cosas que tenemos que hacer: hablarle la verdad a nuestro prójimo. Habla de Jesús, habla de la verdad que ha sucedido en ti. Desenmascara el engaño, desenmascara la mentira. Tira a tierra las filosofías extrañas. Habla de la verdad a la gente. Estoy conociendo a una persona, es un hombre que estaba estudiando para ser sacerdote y se desencantó de la religión católica y se hizo como de los budista, y se hizo budista, pero tiene una fe rara. Y entonces he estado platicando con él, mostrándole que necesita a Dios, porque él me dice, Dios está dentro de uno y uno es Dios. Y me dice, y entonces yo medito. Y le digo, sí, yo también medito, pero primero leo la Biblia y medito de lo que Dios dice. Y él me dice, es que la Biblia, dice, yo sé que la Biblia se renueva cada tiempo y cada vez que la lees es nueva, pero yo soy más grande. Y le digo, ¿cómo va a ser más grande tú que Dios? Es que Dios está en mí, me dice él. Y entonces cuando le empiezo a mostrar su necesidad de Jesucristo, me da la razón, pero sigue neciando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo necesito orar por él. Porque, porque bajo las pláticas que estamos teniendo, Dios lo está empezando a bendecir. Porque es que es una plática extraña, porque hablamos y le explico cosas y me dice, sí, sí, cierto, sí, sí, cierto. Y al final me dice, bueno, pero sigo igual. Entonces no entiendo bien cómo, pero Dios es quien lo va a hacer. Ya no es de que yo haga argumentos completos o no sé, sino es más bien que el Espíritu Santo haga algo en él. Pero es que eso es lo que necesitamos: prepararnos y orar y decirle, Señor, ya le hablé a y le expliqué de una manera y se lo expliqué de la otra manera y no me pelea, no me dice que no, me dice que sí, pero sigue igual. Entonces, ¿qué voy a hacer, Señor? Entonces es nuestro tiempo de oración y nos preparamos para dar, para bendecir, para poder servirle a nuestro Señor, hermano.
Nuestro objetivo es que Dios sea glorificado. Nuestro objetivo es que nuestro Señor sea conocido por la gente. Vamos a ponernos de pie. Que nuestros hermanos de la alabanza nos ayuden y que tú y yo respondamos a Dios. Hay gente que dice que es difícil interpretar la Biblia y que unos entienden una cosa y que otros entienden otra. Sí hay pasajes difíciles de entender, pero cuando dice ahí, estas cosas son las que tienen que hacer, ¿qué le puedes interpretar? Dice, Dios está diciendo que esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué dice ahí? Habla la verdad, cada cual. ¿Y cuando dice cada cual, a quién se refiere? A cada uno de nosotros. Esto es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué más le interpretamos? ¿Cuál? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice, hablar la verdad. Cada uno de nosotros o nuestro prójimo. Bendice a la gente. Tú te puedes poner necio y decir, no puedo, no sé qué le voy a decir, de qué se trata, y bueno, pues está bien. Bueno, no está bien, está mal. Porque no dice ahí los que ya llevan mucho tiempo en la iglesia, o los que ya leyeron la Biblia completa, o los que no, mira, ahí dice, cada uno, estas son las cosas que tienen que hacer. Cada uno tiene que hablar la verdad a su prójimo. Fin. Cada uno. No importa tu edad, no importa tu preparación, no, o sea, no importa nada. Ahí no está hablando condicionalmente. Dice, cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es bendecir a la gente y bendecirla hablándoles la verdad. Desenmascara a la mentira, muestra la verdad, habla de Jesucristo. Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha llamado. No te hagas el que, quién sabe a quién le habló. No te hagas el, quién sabe qué querrá decir. No te hagas el de, ¿y cómo le voy a hacer? Pues háblale de lo que Dios ha hecho en ti. Lee la Biblia y entiende las promesas y háblale a la gente de esas promesas. O he estado yendo a un lugar o como lo entiendas y abren la Biblia y dicen cosas y mi corazón ya está más en paz. Y con eso, ya estás atendiendo al llamado de Dios en tu vida. Y si puedes profundizar más que eso, gloria a Dios, hazlo así. Pero no te quedes callado. Que el mundo no tome control sobre tu vida, sino quien tome control sobre tu vida sea Jesucristo, a quien le vamos a rendir cuentas es a Jesucristo. Este mundo quiere hacer la finta de que el mundo nos va a pedir cuentas, pero quien nos va a pedir cuentas es Dios. Y a Él es a quien le vamos a entregar cuentas. ¿De qué hicimos con nuestro tiempo, con nuestra inteligencia, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, con nuestro desvelo, con nuestra juventud, con lo que nosotros tenemos? Es a Dios, hermano, a quien tenemos que obedecer. Así es que si Dios te habló, si quieres hacer un trato con Dios, pasa al frente y vamos a orar juntos. Dios te está llamando. Vamos a orar.